Ya apareces como anfitrión. Listo, perfecto. Entonces, Perfecto, muy bien. disculpo entonces por la demora de unos pocos minutos. El día de hoy teníamos entonces para esta presentación de asma al doctor Ricardo Jaramillo Arieta. El doctor nos va a hablar de el asma y un enfoque que le da desde la parte de urgencias. El doctor es pediatra, neumólogo, y adicionalmente, pues con esta ponencia daríamos el inicio al módulo de urgencias que se va a manejar durante estos 2 meses. ¿Listo? Doctor, le doy paso a usted y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muy bien. Muchas gracias por invitarme pues a este espacio que han desarrollado ustedes y los felicito realmente, los felicito qué gran espacio que tienen y va a ser muy provechoso para todos ustedes. Felicito a Carlos Felipe por su iniciativa eh, y por su compromiso y también pues por todos esos turnos a los cuales ha asistido a Pediatría Urgencias. Muy bien, bueno, vamos a hablar de asma, tanto un enfoque en urgencias como un esbozo del manejo ambulatorio. Es muy importante que ustedes se familiaricen desde ahora con el manejo ambulatorio del asma porque de un buen manejo ambulatorio depende la cantidad de exacerbaciones que va a hacer un nene. Muy bien. Pues como en todas las presentaciones, declaro que no tengo ningún conflicto de intereses, no trabajo para ningún laboratorio ni nada, ningún laboratorio me está pagando, así que puedo hablar con toda libertad. Esta charla es casi una copia, diría que es una copia infiel de las siguientes guías. La guía Gina, la guía GEMA, las guías de asma de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica y la guía mía. La guía Gina es la guía que tomamos todos los pediatras y que se toma para hablar de asma en prácticamente todo el mundo. El Global Initiative por asma es un grupo de personas que se reúne anualmente, aproximadamente desde el 2006, se han reunido para definir los protocolos de actuación ante los pacientes asmáticos. Ya en el 2008 era bastante renombrado y era un consenso bastante reconocido, el cual sacaba unas guías muy ceñidas en la evidencia y también en la opinión de expertos pues, que se tenía en ese momento. Y obviamente hoy en día, en el 2021, ya tenemos un gran recorrido del GINA y se está actualizando aproximadamente cada 2 años. Se actualizó en el 2020 y se actualizó en el 2021 por la pandemia de COVID. Hablando pues de algunas cositas adicionales de COVID, es muy importante que la revisen como complemento a esta presentación. Entonces, cualquier bibliografía nos vamos a dirigir a esas guías. Muy bien. Bueno, es muy importante que hablemos de asma porque es la enfermedad crónica más frecuente en el mundo. Cerca de 314 millones de personas sufren de asma en el mundo y cerca del 11 al 22% de los niños padecen de asma, según el estudio ISAAC, que es un estudio que se hace aproximadamente cada 8 o 10 años para averiguar cuántos pacientes sufren de asma y de alergias respiratorias. Entonces, posiblemente un paciente que tenga tos, lo más seguro es que vaya a ser asmático y por ello es muy importante que hablemos de asma y muy importante que todos estemos empapados de eso y sobre todo en la infancia. Muy bien. Para hablar de asma en niños tenemos que enfocarnos en dos situaciones que son complementarias. No digo que son diferentes, sino complementarias y obviamente una la lleva a la otra. La crisis asmática y el manejo ambulatorio. Un paciente que hace crisis asmáticas de repetición necesita manejo ambulatorio del asma. Un paciente que hace un debut de asma necesita que le informemos sobre el asma de manejo ambulatorio. Entonces, esas dos presentaciones del asma van de la mano. Vamos a hablar ahora de la crisis asmática. Ese es un caso típico de una crisis asmática. Imaginemos que estamos en el servicio de urgencias, que llega un niño de 4 años de edad, que en teoría es previamente sano, pero si ustedes interrogan mejor, ha venido un montón de veces al servicio de urgencias y ha requerido muchas veces nebulizaciones, o sea que no es tan sano. Si ustedes lo ven a simple vista, es un niño que aparenta estar normal, no aparenta estar desnutrido, con un peso y una talla aparente normales.
sin aparentes antecedentes familiares, pero volvemos a interrogar bien y nos damos cuenta que alguno de los padres fue asmático. Revisamos el plan de vacunación, quizás tenga las vacunas completas, quizás no tenga alergias aparentes, y ahora consulta por un cuadro de tos de aproximadamente un día atrás, generalmente son cuadros agudos, dificultad respiratoria progresiva aproximadamente un día atrás, sensación de pecho apretado, la mamá le nota el pecho apretado, y además de eso, le ha visto retracciones, nota que cada vez más está con mayor dificultad y está señalando que se le hunde aquí y te señala subcostal, te señala intercostal y puede que te señale suprasternal. Al examen físico, obviamente obtenemos los signos vitales con una frecuencia cardíaca de 145, está saturando 90%, tiene una frecuencia respiratoria de 50 por minuto y encontramos un paciente agitado con retracciones suprasternales, intercostales, subcostales. Si lo auscultamos, encontramos un murmullo vesicular asimétrico. Aquí se ausculta, aquí no, aquí se ausculta, aquí no. Y además con áreas de hipofonesis, obviamente, y además sibilancias marcadas. Muy bien. Detrás de ese paciente, que es la típica presentación del niño asmático, sibilancias, desaturado, sensación de pecho apretado, una historia aparentemente de un niño sano, pero interrogando encontramos algunas cositas. Una vez nos llegó ese paciente a urgencias, tenemos que saber qué le vamos a hacer. Y obviamente el primer contacto va a ser con la auxiliar de urgencias y ella se va a angustiar y va a llegar prácticamente con esa actitud por los nervios que va a generar un paciente con una crisis asmática en urgencias. Entonces ustedes tienen que saber cómo responder a esa primera necesidad. Y les voy adelantando, ¿cómo vamos a responder a esa primera necesidad de un paciente asmático en urgencias? La respuesta es con un triángulo. Sí, señor, con un triángulo, así como lo estamos pensando. Un triángulo va a cambiar y va a calmar esta angustia que está generando en el personal del servicio de salud. Este triángulo se llama el trígono de aproximación pediátrica. Vamos a revisar la apariencia, vamos a revisar el trabajo circulatorio y vamos a revisar la circulación. Dentro de la apariencia vamos a evaluar el estado de conciencia, si el niño está alerta, si el niño está agitado o si el niño está inconsciente o estupuroso. Vamos a revisar la circulación, si el niño está taquicárdico, si el niño tiene frialdad distal, si el niño tiene el llenado capilar prolongado. Vamos a revisar el trabajo respiratorio, si tiene retracciones, si está respirando con mucha dificultad, si tiene uso de músculos accesorios. Y si el trabajo respiratorio está comprometido, pues entonces yo ya sé qué voy a hacer. Le voy a decir, póngale oxígeno. Si la apariencia está comprometida, lo primero que se me tiene que venir a la mente es una hipoglicemia o una hiperglicemia, un estado hiperosmolar, en este caso una cetoacidosis diabética. Entonces tengo que decirle, tómale una glucometría. Y si la circulación está comprometida, tengo que decirle, ponle líquidos. De ahí ya entraré en los manejos diferentes según las diferentes alteraciones que me ofrezca el desmenuce de este trabajo respiratorio. Pero esto es lo primero que tenemos que hacer en un paciente con una crisis asmática, evaluar ese trígono de aproximación pediátrica, recuerden, ese triangulito que nos calma la angustia, y ese triangulito me va a decir si tengo que ponerle oxígeno, si tengo que ponerle líquidos y si tengo que tomar una glucometría. Y en ese momento la enfermera se calma y dice, claro que sí, este médico me está diciendo lo que es, ya por lo menos le doy una primera atención al paciente. Muy bien. Entonces, la presentación típica del paciente va a ser esta. Un paciente sin una historia aparente que llegó en un debut de una crisis asmática dada por dificultad respiratoria progresiva, bien sea asociada a tos. Además de eso, al examen físico lo puedo encontrar taquicárdico ligeramente desaturado, con sibilancias, con retracciones y con un murmullo vesicular asimétrico. Esa es la presentación típica de una crisis. Puede tener otras manifestaciones. Muy bien, esa sería una crisis de asma. ¿Cómo definiríamos asma según la OMS? Como una enfermedad heterogénea, caracterizada por inflamación crónica de la vía aérea, y es definida por historia de síntomas respiratorios como sibilancias, respiración entrecortada o pecho entrecortado. Lo van a decir en todos los idiomas, todos los papás reconocen cuando tiene un niño un pecho apretado. Y esos síntomas van a variar en intensidad a través del tiempo. Y lo más importante, va a haber una limitación variable al flujo aéreo.
A partir del GINA 2019 ya se hablaba de limitación variable del flujo aéreo que se podría documentar con pruebas espirométricas. Muy bien, entonces esa es la definición de asma de la OMS. Obviamente la necesitamos para saber cuándo estamos ante una crisis y cuál es la definición de una crisis asmática. Una crisis asmática entonces se define según el GINA como episodios caracterizados por incremento progresivo de los síntomas respiratorios, tales como sensación de pecho apretado, respiración intercortada, tos, sibilancias, descenso progresivo de la función pulmonar, que van a representar un cambio del estado actual del paciente lo suficientemente notorio para requerir un cambio en el tratamiento. Mejor dicho, ¿qué se rescata de la definición de crisis asmáticas? Las crisis asmáticas son eventos, son crisis que son episódicas, van a tener un comienzo y un final. El final esperemos que no vaya a ser un final grave con el paciente en UCI, por no decir la muerte. Incremento progresivo de los síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas? Respiración entrecortada, tos, sibilancias, sensación de pecho apretado, descenso progresivo de la función pulmonar, la cual puede ser evaluada según una prueba espirométrica midiendo el volumen expiratorio forzado en el primer segundo o el flujo pico, que en el transcurso de la charla les voy a explicar cómo se mide. Y eso va a representar un cambio en el estado actual del paciente. Puede ocurrir en pacientes con un diagnóstico preexistente de asma o, como en nuestro caso, un debut de asma. Recuerden que si un paciente llega con esas características, respiración entrecortada, tos, sibilancias, tiraje, sensación de pecho apretado, ese paciente está en una crisis asmática hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque es la enfermedad más frecuente. Muy bien, un poquito de fisiología. ¿Cómo se presenta o cómo se desarrolla el asma? Bueno, entonces aquí el principal amigo, creo que esta diapositiva nos explica mucho mejor. El principal personaje, el principal agente culpable de las crisis asmáticas es el linfocito T helper. No se sabe por qué carajos los pacientes asmáticos tienen más cantidad o tienden a diferenciarse a linfocitos T helper 2. Llegó un alergeno, lo pescó aquí, fue presentado por la célula dendrítica, en este caso hizo las veces de célula presentadora de antígeno, se lo presentó al linfocito T naive y el linfocito T naive se diferenció al linfocito TH2 y ahí la embarró. Lo mismo que si llegó un virus o llegó una bacteria, ese personaje hizo cambios al linfocito TH2 en vez de hacer un esquema de protección TH1. Y si hacemos una activación del linfocito TH2, entonces vamos a generar interleuquina 5, vamos a generar interleuquina 4 también. La interleuquina 4 nos va a activar la célula B hacia la producción de inmunoglobulina E. Esa inmunoglobulina E va a salir y se va a pegar a las células cebadas, a los mastocitos, y va a producir la degranulación de los mastocitos. Esa inmunoglobulina E se va a pegar al receptor epsilon 1 y epsilon 3 del mastocito. Va a producir la degranulación del mastocito. Y también la interleuquina 5, la interleuquina 13, sobre todo la interleuquina 5, va a activar los eosinófilos. Y esos eosinófilos, ¿qué van a hacer? Van a producir proteína catiónica y una cantidad de caspasas que nos van a producir remodelación e hiperplasia del músculo liso, un músculo liso muy grueso. Y obviamente en la fase aguda con la degranulación del mastocito y liberación de mediadores inflamatorios, pues obviamente se nos va a generar moco, se nos va a generar broncoconstricción y se nos va a generar obstrucción y edema de la vía aérea de mediano calibre, más o menos alrededor de las 16 ramificaciones. Muy bien. Básicamente el edema, la hipersecreción de moco y el espasmo bronquial es lo que nos va a causar un aumento de la resistencia al flujo, y ese aumento de la resistencia al flujo va a desarrollar primero hiperventilación, lo que nos va a llevar a una alcalosis respiratoria ligera y aparente y una pseudonormocapnia, y también una normoxemia aparente o ligera, hipoxemia muy ligera porque el paciente está respirando muy rápido, pero poco a poco va desarrollando más alteraciones ácido-básicas, va a terminar en una acidosis mixta. ¿Por qué? Porque el diafragma se cansa, eleva ácido láctico y al cansarse el diafragma se aumenta la PCO2. Cuando la PCO2 está aumentando, el diafragma ya está fallando. Muy bien. Eso es un poquito más esquemático, el edema, el moco, la inflamación, producto de la granulación de esos
mastocitos y además de esos eosinófilos y la producción de toda esa cantidad de mediadores inflamatorios como prostaglandina y leucotrienos, terminan produciendo edema, inflamación, broncoconstricción, obstrucción de la vía aérea de mediano calibre. Algunos autores dicen que aquí a ese nivel se aumenta la presión. Yo digo que además de aumentarse la presión, se produce un incremento del espacio muerto alveolar. ¿Por qué? Porque como no llega oxígeno acá, entonces el vasito se cierra por acá y la cantidad de alveolos funcionales empieza a disminuir. Funcionales tanto que saquen CO2 como que sirvan para introducir oxígeno. Se empiezan a cerrar. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno acá y eso nos aumenta la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Y eso nos aumentaría el espacio muerto alveolar y sería un causal de más alteraciones gasimétricas. Muy bien. Algunos fenómenos que ocurren antes de llegar a ese estadio final prácticamente son hiperventilación, aumento del tiempo expiratorio. El niño empieza a aumentar el tiempo expiratorio para poder sacar, para poder desinflarse, mejor dicho, para poder sacar aire. Y poquito a poquito empiezan a aparecer las sibilancias. Inicialmente al final de expiración, cuando tenemos obstrucción de la pequeña vía aérea y cuando la obstrucción es marcada, ya las sibilancias son inspiratorias y expiratorias. Y eso nos hace pensar que el paciente ha empeorado. Y finalmente termina disminuyendo el murmullo vesicular en muchas partes. Primero se pone asimétrico y luego se disminuye en muchas partes. Y eso nos indica que ya el paciente está en una crisis asmática grave. Muy bien. Bueno, las alteraciones gasimétricas se producen cuando el paciente está muy grave, cuando está en estado avanzado. Vamos a encontrar hipoxemia severa, hipercapnia, acidosis mixta, como ya dijimos. Pero cuando el paciente está entrando en la crisis asmática o cuando está moderada, vamos a tener una hipoxemia leve y una pseudonormocapnia caracterizada por una acidosis, por una alcalosis respiratoria. Entonces mucha gente se va a fresquear ahí y va a decir, ah, no, tiene unas gases arteriales normales, calmémonos, o está en alcalosis respiratoria. El que tiende a hacer juicios muy rápidos va a decir que el paciente va a estar en alcalosis respiratoria, pero esto ya es una indicación que la crisis está moderada y que pronto ya llegará acá a una crisis severa. Eso desde el punto de vista fisiopatológico. Muy bien, lo que ya dijimos, un cuadro leve en las etapas iniciales, hipoxemia, hipocamia o pseudonormocamia, cuadro moderado, la hipoxemia ya moderado, y aparece acidosis respiratoria, y en etapas avanzadas hay una acidosis mixta con una hipoxemia severa. Muy bien. ¿Cuáles son los factores desencadenantes de una crisis? Por excelencia, las infecciones virales, por excelencia, el rinovirus, pero también por excelencia la exposición a aeroalergenos. ¿Y cuáles son los aeroalergenos? Los ácaros. De ellos los representantes son tres: el dermatofagoides farinae, el dermatofagoides steronissimus y el Blomia tropicalis. También la blata americana, que es la cucaracha, puede tener un comportamiento similar al de los ácaros. La alergia a las comidas también es un desencadenante de crisis asmáticas. Ojo que un paciente que sea alérgico a las comidas y sea asmático ya tiene riesgo de asma potencialmente fatal. Pero no hemos terminado de hablar de los neumoalergenos. ¿Qué otros neumoalergenos hay? Las gramíneas, los pólenes, dentro de ellos están los pólenes de las acacias. En algunos países, en latitudes ya templadas, donde hay estaciones, hay un árbol que se llama el platanero, que es fatal, fatal. El arbolito, la hoja es muy parecida a la de la bandera de Canadá, y ese arbolito produce cantidades de alergias, rinitis alérgica y asma. Otro alergeno es la alternaria. La alternaria es un honguito que se pega en las plantas y cuando llueve esa alternaria sale a flote y produce epidemias de crisis asmáticas. Otros honguitos son el epitelio del perro, el epitelio del gato, y otros alergenos son el epitelio del perro y el epitelio del gato y el epitelio también del cabello del caballo. Ese también puede ser un alergeno. Y comparten muchas similitudes estructuralmente, entonces pueden hacer reacciones cruzadas entre ellos también. Por ejemplo, un paciente que sea alérgico al epitelio del pelo del gato también lo es alérgico al epitelio del perro. Muy bien.
La contaminación dentro y fuera de la casa también puede ser un factor de riesgo de crisis asmáticas, por ejemplo, el tabaquismo. Y si tenemos contaminación por otros irritantes, por ejemplo, en las carpinterías donde hay esas pinturas, también se pueden desarrollar crisis asmáticas. Cambios estacionales, cuando los niños regresan a la escuela del otoño, obviamente, disminuye la temperatura, el frío es broncoconstrictor, se liberan grandes cantidades de alternaria, una pobre adherencia al manejo ambulatorio. Cuando ya tenemos un paciente con un asma establecido, digamos un asma mal controlado establecido, y ese paciente tiene una mala adherencia, lo dejamos con fluticasona, por ejemplo, y nunca se le aplicó, o lo dejamos con beclometasona, lo que suele pasar, empezamos tratamiento ambulatorio con beclometasona, y por el mito que mi hijo se va a volver asmático, se la dejé de dar. Entonces, allí vamos a tener problemas con ese paciente y tiene un alto riesgo de desarrollar crisis asmáticas, e incluso ello le puede llevar a una crisis asmática. Y la primavera, las tormentas y las lluvias, que también pueden ser causales de epidemias de exacerbaciones asmáticas. Muy bien, esos fueron los factores desencadenantes de las crisis asmáticas. Ojo con las infecciones virales, sobre todo el rinovirus. De los coronavirus, yo solamente he visto 1 o 2 casitos que haya tenido que enfrentar asociados a COVID, crisis asmáticas asociadas a COVID, más que todo en esos últimos meses. Pero realmente hemos visto que los chicos asmáticos les ha ido muy bien con el COVID, quizás porque se cuidan más en plena pandemia. Muy bien. ¿Qué pacientes están a riesgo de tener muerte por asma? Aquel paciente que haya tenido asma fatal, es que estuvo intubado, o casi fatal, que casi lo intuban. Aquel paciente que estuvo en urgencias muy grave con grandes necesidades de oxígeno. Aquel paciente que tuvo hospitalización o visita a urgencias en el año anterior. Un paciente que tiene uso frecuente de corticoides orales o que lo suspendió recientemente, por ejemplo, que hace una semana recibió los corticoides orales, ese paciente tiene riesgo de crisis asmática fatal. Sobreuso de betados de acción corta, por ejemplo, aquel que gastó más de 5 tubos de salbutamol el último año, ese paciente está en riesgo de una crisis asmática fatal. Paciente con historia de enfermedad psiquiátrica, en este caso las mamis que tienen alguna enfermedad psiquiátrica, esas mamis no pueden cuidar bien de los nenés, por lo tanto son nenés que les vamos a dar de alta de urgencias, los tenemos que dar de alta en muy buenas condiciones antes de que la mamá le suministre el tratamiento, porque tiene su enfermedad psiquiátrica, es más un apoyo para la mamá. Y obviamente el paciente que tiene alergia alimentaria y es asmático. La alergia alimentaria tiene muchos componentes. Por ejemplo, un paciente que es alérgico al maní, posiblemente sea alérgico a los pólenes, posiblemente sea alérgico a las gramíneas, cuando hablamos que la alergia sea por un panalergeno como la lipoproteína transportadora, como la proteína transportadora de lípidos, o la famosa LTP, o la famosa profilina también, que es la proteína que está al interior de las frutas. O, por ejemplo, cuando el paciente sea alérgico a los ácaros, también hay que pensar que puede ser alérgico a los mariscos si la alergia es dada por la tropomiosina. Entonces hay que tener cuidado con esos paralergenos. Posiblemente ello explique que esos pacientes con alergia alimentaria estén a riesgo de muerte por asma. Muy bien, ¿cuáles son las manifestaciones de una crisis asmática? La dificultad respiratoria o sensación de pecho apretado es lo primero que el papá nota. Lo noto con el pecho apretado, doctor, lo noto corto de respiración. Segundo, obviamente, la tos persistente. Cianosis, cuando los pacientes ya están en una crisis que ha avanzado. Agitación. En las primeras etapas de la crisis, el niño se pone un poquito agitado, disminuye la velocidad de su lenguaje y la cantidad de palabras de su lenguaje, y presenta dificultad respiratoria. Problemas alimentarios, si tenemos un bebé de meses, obviamente es un bebé que va a soltar el seno materno, o un bebé que va a soltar el tetero o el biberón, que obviamente no debemos darlo, hay que desusar ese biberón. Y la cialorrea, de pronto sí, de pronto no, porque pues los lleva a aerofagia y empiezan a presentar cialorrea. Otra manifestación clínica, sobre todo en niños muy pequeños, en niños menores de 1 año, puede ser la oliguria. Si el niño no está comiendo, si el niño está con dificultad respiratoria, no come bien. Y si no come bien, no toma bien líquidos. Y si no toma bien líquidos, pues obviamente lo lleva a oliguria. Y además de eso, ellos cursan con un síndrome de secreción inapropiada de ADH que empeora esa oliguria.
Muy bien, al examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un paciente polimédico, desaturado, con incremento del trabajo respiratorio, con cambios en el murmullo vesicular, puede estar asimétrico, puede estar ausente, con un tiempo expiratorio prolongado. Ese va a ser uno de los principales hallazgos, el tiempo expiratorio prolongado. Realmente el tiempo expiratorio debe tener una relación de 1 a 3. Es correcto que el tiempo expiratorio es mayor, pero cuando auscultamos, encontramos que la fase inspiratoria, o sea, el sonido inspiratorio, es mayor al sonido, es más, dura más que el tiempo expiratorio, o cuando auscultamos o nos damos cuenta que el paciente está exhalando. Pero cuando el paciente está en una crisis asmática, el tiempo expiratorio se prolonga y es uno de los principales hallazgos. Obviamente la agitación, obviamente las retracciones y las sibilancias de diferentes tipos que inicialmente serían al final de expiración, luego en toda la expiración, luego en la inspiración y en la expiración y finalmente desaparecen. Otro hallazgo muy importante del examen físico es que el niño empieza a tener la voz entrecortada. Deja de hablar frases largas, deja de contar historias, empieza a hablar frases cortas y cada vez más callado, más callado, más callado. De pronto al estilo caleño diríamos que es un niño que está calladito y achantado. Esa es la descripción correcta del lenguaje popular. Así lo describen en las guías GINA de 2021. Un niño que está por allá quietecito, que tiende a encorvarse, que tiende a estar sentadito y encorvadito de la dificultad para respirar. Esa es otra de las manifestaciones. Muy bien. Con las manifestaciones clínicas y con los signos, pues obviamente podemos construir tablas. ¿Para qué utilizamos esas tablas? Para tener una evaluación objetiva y saber si están o no respondiendo al tratamiento los pacientes que estamos ingresando. También pueden servir para investigación. Muy bien. Se ha desarrollado una gran cantidad de escalas para poder evaluar la severidad del asma. Tenemos la escala del GINA, tenemos el Pulmonary Score, tenemos el Plant Score, tenemos la escala de Sañón de Deu, tenemos la escala de Wood-Downs-Ferrez, o sea, la escala de Wood-Downs modificada que se ha usado más en niños pequeños. Vamos a ver las escalas. Esa es la escala del GINA. Tiene un montón de parámetros. No los voy a contar porque es que son un montón. A ver, son 2 diapositivas de la escala del GINA. Dios mío, me robé una. Bueno, la escala del GINA tiene un montón de parámetros. Esa es la respuesta. Entre ellos está la disnea, entre ellos están cómo habla el niño, el estado de conciencia, la frecuencia respiratoria, el uso de músculos accesorios, las sibilancias, el pulso, si hay pulso paradójico o no, a medir la cantidad de milímetros de mercurio cuando empieza a aparecer el pulso paradójico. Por ejemplo, cuando aparece entre 10 y 25 milímetros de mercurio, cuando aparece entre 25 en más de 25 milímetros de mercurio el pulso paradójico, el flujo expiratorio pico, la presión arterial de oxígeno, la saturación de pulsioximetría, por allá más abajo estaría el BEF1 también. Toda esa cantidad de parámetros mide la escala del GINA. Es una escala muy completa, pero es una escala muy difícil de evaluar. De aquí resalta ese parámetro clínico importantísimo que es si el niño habla con oraciones, frases cortas y palabras sueltas. El resto de parámetros están en las otras escalas. Y otros parámetros como el pulso paradójico pueden servir, claro que sí, pueden servir, son muy útiles. Y si encontramos pulso paradójico, o sea que el paciente presenta aceleración del pulso en la inspiración, perdón, desaceleración del pulso en la inspiración, normalmente se acelera, entonces vamos a hablar que el paciente está en inminencia de falla respiratoria. Pero no lo utilicemos para evaluar escalas en los pacientes. Muy bien. El pulmonary score, muy útil. Hay 2 formas de evaluar el pulmonary score, directamente con la saturación de oxígeno o con los parámetros clásicos que son la frecuencia respiratoria, las sibilancias y las retracciones. El pulmonary score puede servir, es muy útil, pero pues tenemos que sabernos todas las frecuencias respiratorias que son un poquito diferentes a las frecuencias respiratorias que estamos acostumbrados a manejar por IEPI y también las frecuencias respiratorias que estamos acostumbrados a manejar por la American Heart Association. Entonces, eso es lo que nos quita un poquito. O sea que es una escala que deberíamos de tener por allí guardadita, pero casi no lo usamos tampoco. Esa es la escala del YEMA 5.1.
publicado en el 2021. Es una escala muy útil. Es una escala que tiene en cuenta la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el uso de músculos accesorios, las sibilancias, el nivel de conciencia, el PEP1, la saturación, la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2, claro que sí, excelente. Muy útil esos parámetros, sobre todo la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de CO2, sobre todo cuando en urgencias disponemos de una máquina de gases. En el futuro esperamos tener máquinas de gases en urgencias, pero hoy no tenemos máquinas de gases en urgencias. Las máquinas de gases en urgencias sirven para evaluar la sangre capilar. Hoy en día, con el capilar arterializado, haciendo esto en el dedito, lo chuzo y con una gotita de sangre metida en un capilar puedo evaluar los gases arteriales y con ello puedo sacar esos parámetros como la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de CO2. Pero esto no lo utilizamos en Cali. Es muy difícil obtener unos gases muy rápido, es casi imposible, los gases se demoran hasta 4 horas, como mínimo 1 hora, entonces debido a que es tan difícil obtener prontamente unos gases, no lo utilizamos. Pero ¿qué escala sí utilizamos? Utilizamos la escalita de Wood-Downs. Bien, esa es la escala de Wood-Downs-Ferrers. Podemos utilizar también la escala simple de Wood-Downs. Muy bien. La escala de Wood-Downs-Ferrers tiene diferentes parámetros. ¿Cuáles son sus variables? La saturación de pulsioximetría o la presión arterial de oxígeno. Obviamente vamos a utilizar la saturación de pulsioximetría. Los sonidos inspiratorios, o sea, el murmullo vesicular, el uso de músculos accesorios, las sibilancias, el estado de conciencia. Y se le ha añadido, Ferrés añadió la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Está muy bien, totalmente de acuerdo, claro que sí. Según la escala de Wood-Downs-Ferrers, si tenemos un paciente que está saturando bien, que sus músculos expiratorios no están, que no está usando músculos accesorios, que los sonidos inspiratorios, el murmullo vesicular es normal, que no tiene sibilancias, que el estado de conciencia es normal, que la frecuencia respiratoria está menor de 30 y la frecuencia cardíaca está menor de 120, pues hombre, le vamos a dar un 0. Pero le vamos a dar un 1 cuando la saturación de oxígeno esté menor al 21, esté menor de 95 con una FIO2 al 21%. Le vamos a dar un 2 cuando la saturación de oxígeno esté menor del 95% una vez le haya puesto oxígeno a 2 litros por minuto. Eso no quiere decir 2 al 40%, sino oxígeno a 2 litros por minuto. Listo, aquí ya le voy dando un 2. Muy bien. Los sonidos inspiratorios. Si están reducidos o asimétricos, le doy un 1. Si está totalmente reducido, le doy un 2. Y si está silente, le doy un 3. Si usa músculos accesorios, si el uso de esos músculos accesorios es moderado, le doy un 1. Si tiene tiraje supraclavicular o aleteo nasal, le doy un 2. Y si tiene tiraje supraesternal, le doy un 3. Ojo, cuando el paciente tiene retracciones interescalénicas, ese paciente no está nada bien. Y ese paciente tiene una crisis asmática severa. El estado de conciencia. Cuando el paciente está activo, está tranquilo, le doy un 0. Si el paciente está un poco agitado, le doy un 1. Pero si el paciente está somnoliento o está incoherente, ya le voy dando un 2. La frecuencia respiratoria, obviamente, si se va aumentando, si está entre 31 y 45, le doy un 1. Entre 46 y 60 le doy un 2. Y mayor de 60, un 3. Y un 1 para la frecuencia cardíaca cuando está más de 120. Sumando todos los parámetros, vamos a obtener la puntuación final. Si el paciente tiene una puntuación de 3, voy a decir que tiene una crisis asmática leve. Si está de 4 a 6, voy a decir que tiene una crisis asmática moderada. Si es mayor a 7, voy a decir que es severa. Y ojo, que más de 7 ya tenemos un paciente en inminencia de falla respiratoria. Sugerencias. Cuando llegó un niño con crisis asmática a su rural, por favor, déjelo hospitalizado si tiene una crisis, si tiene una puntuación de 3. Pero si la puntuación es mayor de 4, sáquelo de una vez, que necesita ser atendido por un servicio pediátrico especializado. Y obviamente si el paciente tiene más de 7, es un paciente ya de UCI. Muy bien.
¿Cuál es el tratamiento convencional de las crisis asmáticas? Más adelante vamos a ver cómo se hace el plan de manejo del asma en casa, pero cuando tenemos una crisis asmática leve podemos empezar con salbutamol, 2 a 4 puff cada 20 minutos. Ojo, si el paciente llegó a urgencias, sí prednisolona, sí prednisolona. No, no prednisolona, no, sí prednisolona, sí llegó a urgencias. Pero si está en la casita, obviamente no prednisolona. Y actualmente para los niños mayores de 6 añitos podemos utilizar, o en Colombia pues mayores de 12 años, podemos utilizar esta estrategia que se llama MART, ¿bien? Que es la estrategia de mantenimiento y mantenimiento y alivio inmediato, ¿vale? La terapia, mejor dicho, de utilizar el medicamento aliviador y controlador en la crisis. Esa es la estrategia. Resulta que el formoterol budesonida perfectamente se puede utilizar para el manejo del asma ambulatorio en los niños, pero cuando el paciente está con formoterol budesonida le puedo indicar, por favor, si hace crisis, le haces un puff de formoterol budesonida de 4.580. Si no mejora a los 10-15 minutos, le puedes hacer otro puff y te puedes ir incluso hasta con 10 puff. Ojo, por seguridad, hasta 4 puff máximo. Si no mejora, se le recomienda a ese paciente que está en esa terapia MART que vaya a urgencias. La otra terapia, que es la convencional, que es salbutamol a necesidad, que sería 2 a 4 puff cada 20 minutos, es correcto, incluso se los puede dejar cada 10 minutos en una crisis y si no mejora la hora, que por favor asista a urgencias y además que por favor le añada beclometasona o fluticasona o el esteroide que se le haya puesto de mantenimiento durante 20 días. Muy bien. Vamos a hablar un poco del mundo global. En el mundo global, o sea, fuera de Colombia, las crisis leves se pueden manejar con salbutamol de 4 días puff cada 20 minuticos y además de eso se le puede adicionar una gotita por kilo de metilprednisolona o 0.5, entre 0.3 y 0.5 gotitas por kilo de dexametasona o prednisolona a 1 o 2 miligramos por kilo vía oral. Eso se puede hacer por fuera de Colombia. Es muy útil. Si el paciente mejora en la primera hora, nos vamos a ir a cada 4 a 6 horas. Pero si el paciente en cambio entra en una crisis moderada, pues ya es indicación de medicamentos endovenosos y nebulizados. E iniciar bromuro de hipertropio según lo que ellos dicen. Está muy bien, maravilloso, pero resulta que estamos en Cali. ¿Listo? Y en Cali nosotros somos muy rebeldes y nuestros indígenas han hecho algo muy sublime, es algo histórico, que han tumbado a Belalcázar y pues de pronto se ponga allí la estatua de alguno de esos chicos de allá del sur de Colombia. Muy bien. Y como estamos en Cali, somos así de rebeldes y tenemos toda la razón, pues aquí hemos desarrollado nuestro propio esquema de manejo de las crisis asmáticas. Muy bien. ¿En qué consiste el manejo de las crisis asmáticas aquí? Es muy fácil, es muy sencillo, es fácil de aprender. Los números son 357 y 357. ¿Listo? 357 en puff de salbutamol, dependiendo de la severidad, y 357 en días de prednisolona, dependiendo de la severidad. Si el paciente llegó al servicio de urgencias en una crisis asmática leve, le empecé 3 puff cada 20 minutos por 1 hora y le dejé prednisolona oral a 1 miligramo kilo día durante 3 días. Si llegó a una crisis asmática moderada, le empecé 5 puff cada 15 minutos por 1 hora y le di prednisolona oral a 1 miligramo por kilo durante 5 días. Y si llegó a una crisis asmática severa, le empecé 7 puff cada 10 minutos, perdón, no cada 20, sino cada 10 minutos durante 1 hora. Le dejé prednisolona oral entre 1 y 2 miligramos por kilo, pues obviamente ese paciente quizás ya se le dio una dosis de prednisolona oral, se la puedo repetir, y le dejé 7 días totales de prednisolona. ¿Y qué pasa a la segunda hora y qué pasa a la tercera? Pues espacio el salbutamol. O sea que a la hora, ¿cómo lo voy a espaciar? Pues multiplico este numerito por 2, o sea, 2 por 20, 40, sería cada 40 minutos.
durante la primera hora y este otro numerito por 2, entonces le dejo por 2 horas. Pero resulta que el 40 se me parece al 60 y se me parece al 30. Si el paciente está bien, lo dejo cada 30 minutos. Perdón, si el paciente no está bien, lo dejo cada 30 minutos por 2 horas, pero si el paciente está bien, lo dejo cada hora por 2 horas. Y lo mismo para todos los tipos de crisis. Por ejemplo, si está cada 15 minutos, entonces me voy a cada media hora. Si está cada 10 minutos, me voy a cada 20 minutos. Pero ojo con las crisis asmáticas severas. Cuando tenemos un paciente con una crisis asmática severa, ¿qué debemos hacer? Como dijimos, el trígono de sustentación. Lo primero que vamos a hacer es ponerle oxígeno y vamos a escalar la concentración de oxígeno de acuerdo a la necesidad del paciente. Iniciamos con cánula nasal. Ojo, la cánula nasal es la mejor forma de suministrar oxígeno a un lactante e incluso a un preescolar. Es la mejor forma de suministrar oxígeno a un lactante según lo que dicen las guías de oxigenoterapia de la Sociedad Colombiana de Neumología Pediátrica. Entonces voy a empezar con oxígeno inicialmente por cánula nasal, pero lo voy escalando. Si necesita Venturi, si necesita máscara de no reinhalación, obviamente lo escalo. Líquidos isotónicos. ¿Qué líquidos isotónicos le voy a poner? Le voy a poner solución salina. Si tenemos a un bebé menor de 2 años, le voy a dejar con dextrosa en solución salina. ¿A cuánto? Entre 2 y 3 cc kilo hora. Eso me da una restricción del aporte hídrico del Holiday del 30%. ¿Por qué hago esa restricción del 30%? Porque ese niño muy fácilmente me entra un edema pulmonar. ¿Cuáles son las razones del edema pulmonar? Primero, el corazón derecho está trabajando mal porque lo tengo sobrecargado, porque hay un shunt, hay un espacio muerto alveolar espantoso, o sea que tiene más trabajo, más trabajo. La sangre se va rebosando, se va quedando, se va quedando, se va quedando. El corazón izquierdo está funcionando bien. Lo segundo es que la presioncita esa de la que hablamos me va predisponiendo a más edema pulmonar y se empieza a extravasar y fácilmente, si lo tengo sobrecargado de líquidos, me va a hacer un edema pulmonar y va a ser una de las causas que el paciente no mejore y siga pegado al oxígeno. Entonces, por esa razón, empiezo a ponerle restricción desde el comienzo. Y además de eso, tiene un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. ¿Qué pasa si no hago esa restricción? Pues al día siguiente la estoy embarrando, veo ese paciente en edema pulmonar y llega alguien y le pone furosemida y lo salva. Cuando ya alguien le está poniendo furosemida, es el fracaso en mi manejo hídrico previo que le he hecho a ese paciente asmático. Segundo, esteroides. Obviamente, si ya le di prednisolona oral y no mejoró a 2 miligramos kilo, ya subí la dosis a 2 miligramos kilo, pues me voy entonces con metilprednisolona endovenosa a 2 miligramos kilo dosis de impregnación y de ahí me voy a 0.5 miligramos kilo dosis cada 6 horitas. Salbutamol, antiguamente se nebulizaba, hoy en día son puff, me puedo subir incluso hasta 10 puff perfectamente cada 10 minuticos, pero también lo puedo nebulizar si el paciente tiene la prueba de COVID negativa a 0.5 miligramos por kilo o una gota por kilo, máximo hasta 20 gotas. Y si la voy a hacer continua, entonces le puedo calcular entre 500 microgramos a 1 miligramo por kilo cada hora por 4 horas. Ojo, la nebulización continua consiste en que el paciente esté constantemente recibiendo el nebulizador, pero es muy difícil porque aquí los nebulizadores son diferentes y las pocas goticas que le están cayendo de solución para nebulizar al nebulizador no alcanzan a dispersarse. Por tal motivo se sugiere hoy en día que la nebulización continua arranque con el nebulizador lleno, o la opción 2, que sencillamente usted ponga una nebulización cada 20 minutos sin parar durante 4 horas. Es una muy buena estrategia y es fácil de recordar. Bromuro de hipratropio, sí sirve, pero en Cali no se usa. ¿Por qué? Porque los caleñitos tendemos a hacer atelectasias. Nos hemos dado cuenta muchos clínicos que cuando ponemos hipratropio aquí en urgencias, al ratico están atelectasiados los niños. Aquí en Cali no se usa tanto el hipratropio. Experiencia, opinión de expertos, correcto y muy expertos porque se ven muchos pacientes. Sulfato de magnesio,
Si el paciente no ha mejorado con la metilprednisolona, pues obviamente me voy con sulfato de magnesio. Primera dosis a 30 miligramos por kilo y voy evaluando si el paciente tiene respuesta o no en las primeras 2 o 3 horas. Si no tiene respuesta, entonces me subo la dosis a 50 miligramos por kilo. Se lo tengo que dejar un día y lo voy a poner cada 6 horitas. Lo disuelvo en solución salina de 100 cc y lo debo pasar más o menos en unos 10-15 minutos. Y el paciente no mejoró con eso, entonces tengo que proceder a darle ventilación mecánica no invasiva. Hay diferentes modos de ventilación mecánica no invasiva. Está el modo presión soporte sincronizada por tiempo, o sea, PS/ST, o está el modo SIMB, que es el modo sincronizada mandatorio intermitente, y en ese modo, pues, el pulmón se va a proteger de muchas otras alteraciones como el barotrauma, el bolotrauma y el autopep. Tengo que llevar en cuenta que tengo que dejar descansar a ese paciente y darle un tiempo respiratorio prolongado. Otra estrategia sería ponerle solamente un modo CPAP, que es mantener una presión positiva continua al final de expiración, alrededor de 4 a 6 centímetros de agua, y eso me va a mantener los alveolos reclutados y me va a disminuir muchísimo la PCO2 y obviamente el trabajo respiratorio. Las concentraciones de oxígeno que vamos a manejar en ventilación mecánica no invasiva son hasta el 50% y con eso salen el 95% de los pacientes. Hay unos que son muy de malas y los tenemos que intubar, pero ojo, de entrada no vamos a intubar al paciente asmático. Es lógico, el paciente asmático puede fallecer mientras lo intubo. Cuando lo tengo ya con ventilación no invasiva y no me mejora, puedo apoyarme en la ketamina. La ketamina entre 0.5 y 1 miligramo por kilo te va a tener un efecto broncoconstrictor maravilloso, broncodilatador maravilloso, y me va a ayudar muchísimo a eso, además que promueve la respiración espontánea. Y si el paciente no mejora, hay algunos anestesiólogos que han hablado de darle gases fluorados, sevoflurane, por ejemplo, y parece que ha mejorado. Y obviamente consideramos otras estrategias como el Heliox, que sí y no se maneja en crisis asmática en Colombia, debido pues que hay muchos problemas para el suministro del Heliox, tal lo que hasta hace poco tiempo era un medicamento no POS. Hoy en día solamente está indicado en hipertensión pulmonar, pero también hay muchos estudios donde hablan que se puede manejar en crisis asmática. Y si ya el paciente no me mejoró, pues hombre, tengo que cambiar las estrategias ventilatorias. Heliox y gases anestésicos sí es mejor suministrarlos con el paciente intubado. Muy bien, ese es el manejo entonces de las crisis asmáticas. ¿Cuáles son las complicaciones de las crisis asmáticas? Escapes de aire, como el neumomediacino, el enfisema celular subcutáneo. Otra complicación mecánica son las atelectasias. También tenemos complicaciones gasimétricas, como la insuficiencia respiratoria, infecciosas, posiblemente secundarias al desencadenante de la crisis asmática, en este caso de rinovirus, o en niños más pequeñitos, puede ser un sincitial e incluso un metaneumovirus, y alteraciones metabólicas como la hipopotasemia y la hiperglicemia. Recuerden que siempre que llegue un paciente en estado crítico, o sea, con una crisis asmática severa, le debo hacer una glucometría. ¿Por qué? Porque aquí pasa de todo, y tras de gordo hinchado. Sí, señor. Piensen que la crisis asmática va a comprometer el trabajo respiratorio y el estado cerebral, el estado de conciencia. Y también, igualito, lo hace una cetoacidosis diabética. Entonces tengo que saber que ese paciente no tiene una cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque le voy a poner esteroides. Bien, entonces tomar una glucometría es parte de los signos vitales plus de todo paciente delicado. Entonces, como, como primera estrategia, después de poner oxígeno y líquidos, voy a tomar una glucometría en el paciente con una crisis asmática severa. Muy bien. Ahora sí, hablemos un poco de asma. Ya hablamos entonces de las crisis asmáticas. Vamos a hablar muy someramente del manejo del asma ambulatorio. Ya sé pues que esta charla era de manejo de asma en urgencias. Lo que ya dijimos pues que el asma es una enfermedad crónica, inflamatoria, caracterizada por obstrucción variable al flujo aéreo. Dentro de esta definición se resaltan esos conceptos: el concepto de crónico, el concepto de inflamatorio. Ese concepto tenemos que llevarlo presente cada vez que le hablamos de tratamiento a un paciente asmático, porque él va a decir, ¿y otra vez lo mismo? Sí, es un trastorno crónico. ¿Por tanto tiempo? Sí, es un trastorno crónico. Y le va a dar eso, ¿para qué? Para desinflamar el pulmón. Se va a desinflamar lentamente, ¿vale? Aquí están las claves. Y obviamente compromete la vía aérea de mediano calibre, obviamente es una obstrucción variable del flujo aéreo.
y que es reversible con broncodilatadores. Eso es lo que ya sabemos, el estudio Isaac. Muy bien, el asma se puede manifestar en forma de crisis, pero también se puede manifestar de otras formas. Eso es para reflexionar solamente. ¿Y cómo se puede manifestar? Se puede manifestar por lo que dice la abuelita. Ellas son muy tiernas, pero cuando llegan a urgencias llegan así. Y a veces hay algunas abuelitas que se enamoran de los médicos, sobre todo de los médicos internos. ¿Y y cómo se puede manifestar eso? ¿Por qué las abuelitas les llama tanto la atención eso y por qué ellas son el principal alerta de los pacientes asmáticos? Porque ellos nos van a decir que ese paciente tiene una tos crónica, porque nos van a decir que el paciente puede tener una tos habitual, que tiene tos con el ejercicio, y que el niño vive tosiendo, y que el niño tiene una tos y una tos, y que hago que le da tanta tos y tantos mocos, y usted qué vitamina me le va a mandar. Algunos médicos que se dedican a otro tipo de medicina, los respeto mucho porque deben saber mucho de ese tipo de medicina, ellos piensan que está abajo de las defensas. Otros médicos rurales piensan que el niño está malo de las defensas y les dan una vitamina para restituir las defensas. Y es falso. Ese paciente que vive tosiendo y tosiendo y ese paciente que vive con tos y mocos es asmático. Y si vive tosiendo y tosiendo, hay dos posibilidades nomás. O es asmático o es tuberculoso. De ahí no se sale. Muy bien. Nuevamente la fisiopatología del asma, nuevamente la gráfica que mostramos al comienzo. Otra vez le vuelvo a hablar de los receptores epsilon 1 y epsilon 3 que se van a activar después que la célula B va a liberar esta inmunoglobulina E, y esos receptores hoy en día son susceptibles de bloqueo por agentes biológicos como el omalizumab, que son anticuerpos monoclonales que se van a pegar aquí y van a evitar que ellos se peguen. Esta célula cebada va a activar a la célula B, va a servir también de célula presentadora de antígeno, así que eso se vuelve una pelota de nieve. Se sensibilizó, llegó un alergeno y la célula cebada empezó a presentarse directamente a la célula B. Mejor dicho, es una cascada exponencial. O sea que cuando bloqueamos esto, hasta disminuye el conteo de eosinófilos en sangre periférica. La interleuquina 5 y la interleuquina 4 son susceptibles de bloqueo por el dupilumab. La interleuquina 13 creo que es susceptible de bloqueo por mepolizumab. Son agentes biológicos que hoy en día ya se están utilizando. ¿Qué otra cosita pasa por acá? El asma neutrofílico, que es a partir de la activación de los linfocitos TH17, y para esos pacientes tenemos muy pocas opciones. Pero menos mal no se presenta tanto en la infancia. Muy bien. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de asma? Ambulatorio. Voy a utilizar el Easy Breathing Survey. ¿De qué habla ese EBS? Habla de historia de sibilancias o pitidos, síntomas que van a empeorar en la mañana o en la noche, síntomas que van a ser inducidos por el ejercicio, o tos seca o crónica de más de 10 días. Dos parámetros de eso ya nos hace, en un paciente que ha tenido historia de sibilancias, ya nos está haciendo el diagnóstico de impresión de asma. O uno solo de esos, pero si el paciente mejora después de betados, si los síntomas son variables, si son inducidos por el ejercicio, si empeoran en la tarde o en la mañana, puedo decir que ese paciente ya tiene un diagnóstico de impresión de asma. ¿Y cómo lo voy a comprobar? Pues muy fácil. En un niño de 6 añitos de edad o mayor, voy a hacerle una espirometría y voy a documentar una disminución del FEP1, mejor dicho, una mejoría del FEP1 del 12%, después de utilizar betados, una caída del índice de tifeno menor del 90% en niños y menor del 80% en adultos, o un mesoflujo, una caída del mesoflujo menor al 60%. ¿Y de qué me estás hablando? ¿Qué es una espirometría? Pues aquí está una espirometría. Resulta que en fisiología nos enseñan a evaluar esta curvita y aquí nos hablan de las capacidades y los volúmenes respiratorios, siendo esta la capacidad pulmonar total, o sea, la capacidad vital más el volumen residual, que es lo que queda aquí. Este de aquí el volumen corriente. Este de aquí el volumen de reserva inspiratorio, y esta de aquí, desde aquí,
hasta acá, o sea, todo lo que uno puede exhalar se llama la capacidad vital. Y si cogemos a un paciente y le decimos que inspire y exhale lo más rápido que pueda inmediatamente, que inspire rápidamente y exhale hasta el fondo lo más rápido que pueda, pues le habremos dicho que expulse toda su capacidad vital. Y al expulsar la capacidad vital, si lo registramos en esta curva, que es la curva de flujo-volumen, donde aquí vamos a ver el flujo en el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas, el volumen, entonces estaremos hablando de una espirometría y vamos a ver algunos fenómenos. El primer fenómeno es el flujo expiratorio pico, que es este, alrededor de 12 litros por segundo. El segundo fenómeno, obviamente, es la capacidad vital. En este caso se llama capacidad vital forzada. Miren, aquí está, FVC. Y otro fenómeno va a ser el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es cerca del 80% de la capacidad vital forzada. O sea que va alrededor, más o menos desde aquí hasta acá. Y la capacidad vital forzada va hasta acá. La relación entre el FEP1 o el volumen expiratorio forzado y el primer segundo se llama índice de Tippenot. Aquí está. Está en el 63%. El FEP1 en este caso está en 3.43 litros. Y si lo comparamos con el resto de la población, corresponde al 74% de la población. Y si lo comparamos con el FVC, perdón, va a corresponder solamente al 80% de la población. El otro parámetro, el otro fenómeno que vamos a apreciar aquí va a ser el mesoflujo, que es el flujo que hay desde aquí hasta acá, o el flujo 25-75. Ese mesoflujo, si está caído por debajo del 60%, en este caso está en el 81%, si ese mesoflujo está caído por debajo del 60%, nos va a hacer también el diagnóstico de impresión de asma. Pero ese paciente puede tener una espirometría normal, supongamos que eso le dio más del 80%, supongamos que ese mesoflujo le dio más del 60% aquí, como lo tenemos aquí, que ese FEP1 no se cayó nada, y ese paciente con esa espirometría normal también puede ser asmático una vez le hagamos la prueba broncodilatadora. Le hacemos 4 puffs de salbutamol y a los 10 minuticos le pedimos nuevamente que sople y como en este caso nos dio otra curva muy diferente, o sea que mejoró y decimos que ese paciente tiene una prueba broncodilatadora positiva porque el FEP1 subió más de un 12%, o sea que ese paciente es asmático. Y de esa forma hemos hecho el diagnóstico de asma en un paciente mayor de 6 años. Pero resulta que cuando el paciente no puede soplar y tiene entre 3 a 5 años, porque no puede soplar para una espirometría, entonces tenemos que unir a ese Easy Breathing Survey otros parámetros que son si ha presentado un episodio severo de sibilancias, si las sibilancias son después del primer año de edad, si ha tenido 3 o más episodios de sibilancias, si tiene tos crónica en las noches o con el ejercicio y si presenta beneficios con el uso de beta 2. Y si es un niño menor de 3 años, entonces vamos a utilizar que se llama el IPA test, que es el índice de predicción Castro-Rodríguez. ¿De qué habla el índice de predicción Castro-Rodríguez? Cuando tenemos 2 criterios para definir si ese paciente es asmático, criterios mayores y criterios menores. Si tenemos un solo criterio mayor, ya hacemos el diagnóstico de asma. O si tenemos 2 criterios menores. Muy bien. ¿Cuáles son los criterios mayores? Si uno de los padres es asmático y el niño presenta un episodio de sibilancias, ya ese paciente es asmático. Si el niño ha tenido dermatitis atópica, idealmente diagnosticada por un dermatólogo, pero si usted no es dermatólogo, pero sabe algo de dermatología, puede decir si el paciente ha tenido una dermatitis atópica. También, también esto, junto con las sibilancias, haría el diagnóstico de asma. Si el paciente tiene sensibilización a hidroalergenos, nuevamente, ¿cuáles eran los alergenos? Los ácaros, en este caso el Dermatopacoides ceronissimus, la alternaria, que es este honguito que se pega al borde inferior de las hojas, el aspergillus, el epitelio del perro, el epitelio del gato, la gramínea, los pólenes. Si tenemos sensibilización a ello, puede ser clínicamente comprobada, puede ser por prueba de test o puede ser cualquier niño que salga y le dé tos con el polvo, le dé una crisis respiratoria con el polvo, ya con eso tenemos el diagnóstico de asma. Y los criterios menores, ¿cuáles son? Si el paciente ha tenido algún tipo de alergia, si el paciente tiene eosinofilia, si el paciente tiene rinitis alérgica o si el paciente tiene broncoobstrucción en ausencia de infección viral.
Con 2 criterios de esto, ya haríamos el diagnóstico de asma en ese nene. Ese IPA-test es muy útil cuando tenemos un paciente en el primer episodio sibilante. Por ejemplo, si llegó un bebé menor de 2 años con un cuadro sibilante, tenemos que pensar en 2 diagnósticos. El primero en asma, el segundo en bronquiolitis. Hablamos de asma cuando el paciente mejora después del salbutamol, o sea, beneficios después del beta-2, de una hora de beta-2, y hablamos de asma también cuando el paciente tiene alguno de esos criterios, o sea, el padre es asmático o tiene dermatitis atópica por los criterios menores. Entonces es muy útil cuando tenemos un paciente con un primer episodio sibilante. ¿Por qué es útil eso? Porque con eso le vamos a empezar manejo esteroide. Muy bien. En el GINA, a partir del GINA 2017, se habla de probabilidades de asma. Cuando el paciente tiene asma poco probable, cuando el paciente tiene asma quizás probable, o cuando el paciente tiene asma muy probable. Eso porque algunos virus, como el rinovirus otra vez, pueden producir sibilancias prolongadas o el virus respiratorio sincitial, que es el maestro de las sibilancias prolongadas no asmáticas. Entonces hablamos de sibilancias postvirales y posiblemente sean estos pacientes que ocasionalmente sibilan y aquí se llama asma de fenotipo viral. Esos otros pacientes que tienen algunos episodios pueden ser los pacientes que tienen asma persistente y esos pacientes que viven con episodios con más de 3 al año, que entre episodio y episodio el paciente no está bien y sigue sibilando y que tienen sensibilización alergénica son los que tienen asma realmente y posiblemente van a tener asma en la adolescencia. Muy bien, ¿cuál es el tratamiento? Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar el tratamiento es confirmar que sea asma y luego clasificar si es un asma intermitente, persistente, leve, moderada o severa. El asma se puede confundir con otras enfermedades. La primera es la tuberculosis. Para ello, entonces, tenemos que pedir PPD y beca en jugo gástrico del paciente. Se puede confundir también con la fibrosis quística. La fibrosis quística va a producir más manifestaciones, por ejemplo, diarrea crónica, talla baja, infecciones respiratorias y neumonía de repetición. Este paciente necesita unos electrolitos de sudor para poder descartar fibrosis quística. La displasia broncopulmonar es otra enfermedad que puede producir sibilancias. La displasia broncopulmonar se presenta en niños prematuros que han recibido oxígeno por tiempo prolongado, generalmente niños menores de 34 semanas. Las cardiopatías congénitas, sobre todo algunos falos rosados que tienden a tener alteraciones en las arterias pulmonares que los lleva a cuadros sibilantes o algunos síndromes de cimitarra que pueden manifestarse con algunas alteraciones sibilantes. Cimitarra es un síndrome, es una cardiopatía congénita asociada a un retorno venoso anómalo. Pacientes con anillos vasculares, pacientes con compresiones extrínsecas, bronquiales, también pueden llevar a cuadros sibilantes. También hay que descartar en adolescentes tos psicógena, también hay que descartar tos tic, generalmente asociada a la enfermedad de Gilles de la Tourette. Entonces, tenemos que estar muy seguros que sea asma, pero recuerden que es la enfermedad más frecuente. Aquí se confunde mucho con tuberculosis. Yo le haría primero un PPD y le haría también y descartaría pues que no fuera otra de las alteraciones como son fibrosis quística o displasia broncopulmonar. De pronto, si el paciente es muy sibilante, le haría unos electrolitos de sudor. Después de eso, lo clasifico en intermitente o persistente y cuando ya empiezo el tratamiento lo voy a clasificar otra vez en mal controlada, parcialmente controlada o controlada. Muy bien. ¿Cuándo voy a hablar de asma intermitente? Cuando presenta muy pocos episodios, episodios menos de 2 veces por semana. Bien, o sea que presentan síntomas diurnos menos de 2 veces por semana, síntomas nocturnos menos de 2 veces por semana, uso de medicamentos de rescate menos de 2 veces por semana, limitación de las actividades habituales no presenta, la función pulmonar está bien, el FEP1 está mayor al 80% y no tiene exacerbaciones. ¿Cuándo voy a hablar que el paciente tiene asma persistente? Cuando el paciente tiene síntomas más de 2 veces por semana y el asma persistente puede ser leve, moderada o grave. ¿Cuándo es un asma persistente leve? Cuando el paciente hace síntomas diurnos más de 2 veces por semana, pero no todos los días. Uso de medicación de rescate, no todos los días. Síntomas nocturnos, no más, no más
de una vez a la semana. Limitación de las actividades, sí, algo, el niño sí, le molesta un poquito su asma para ir al colegio, pero no tanto. La función pulmonar bien, las exacerbaciones bien. Asma persistente moderado cuando los síntomas diurnos son diarios y se diferencia del asma persistente grave porque el asma persistente grave afecta las noches. Ya ese paciente que no duerme, ya ese paciente tiene un asma persistente grave. Obviamente la función pulmonar está caída y tiene muchas más exacerbaciones por año. ¿Para qué usamos eso? Para definir en qué punto del tratamiento vamos a estar. Lo vamos a tener presente más adelante cuando hablemos del tratamiento. Muy bien. Finalmente, una vez hemos instaurado el tratamiento del asma y lo hemos citado a control generalmente a los 3 o 4 meses, entonces vamos a hablar que el paciente está controlado cuando no presenta síntomas, parcialmente controlado cuando presenta síntomas más de 2 veces por semana, o la función pulmonar está un poquito caída, o fatalmente controlado o no controlado cuando el paciente tiene más de 3 características del parcialmente controlado. O sea, si tiene un volumen expiratorio forzado caído, si presenta más de una exacerbación por año, o si presenta más de 2 veces por semana síntomas diurnos. Muy bien. Esa estrategia es para empezar tratamiento rápidamente. Bien, un paciente que tiene un asma intermitente podemos dejarle baja dosis de formoterol budesonida, siempre y cuando sea mayor de 12 años, como dijimos, contra un paciente que tiene asma intermitente pero que sea menor, le podemos dejar dosis bajas de esteroide inhalado y broncodilatador de acción prolongada. Hoy en día nos vamos siempre hacia formoterol budesonida en baja dosis. Muy bien. Una vez hemos clasificado el asma en leve, en intermitente o en persistente leve, moderada o severa, nos vamos a hacer el tratamiento. Para ello vamos a utilizar medicamentos aliviadores y medicamentos controladores. Los medicamentos aliviadores son los que conocemos: salbutamol, terbutalina, formoterol, principalmente usado salbutamol en Estados Unidos, albuterol, clenbuterol. Albuterol. Los medicamentos aliviadores también podemos usar broncodilatadores de acción prolongada que inician rápidamente como el formoterol. Y los medicamentos controladores son aquellos que nos van a producir desinflamación, que son los esteroides inhalados. También estaría el tiotropio, que se usaría en estadios severos, y estarían los biológicos como el omalizumab, el dupilumab, el mepolizumab. Pero antes de eso tenemos que hacer manejo no farmacológico del asma. Obviamente tenemos que decirle a ese paciente que evite el humo del tabaco, es lógico. Tenemos que invitar a los padres a que dejen de fumar, tenemos o al adolescente a que deje de fumar, incluso ofrecerle medicamentos para dejar de fumar como los parches o las pastillas de nicotina. Es un reto para nosotros como médicos aprender a o enseñar a los pacientes a dejar de fumar. Hay muchas estrategias para ello y tenemos que aprender a formular esos parchecitos y esas pastillitas de nicotina. También tenemos que invitar a los niños a que hagan deporte. Esto es una evidencia A. Va a mejorar muchísimo su función pulmonar. También, si tenemos un caso de un adolescente o de un adulto que está con un asma ocupacional, por ejemplo, un veterinario y es alérgico al epitelio del perro, entonces tenemos que decirle: viejo veterinario, no puedes seguir atendiendo perros, te tienes que dedicar a los reptiles u otro tipo de animal. Si es un paciente que es alérgico a los alimentos, por ejemplo, alérgico a la LTP del maíz, del maní, por ejemplo, en las procesadoras pues, de alimentos, entonces ese paciente va a tener que cambiar puesto de trabajo. Esa es la recomendación. Si el paciente es alérgico a los AINES, pues obviamente
lo vamos a evitar, pero si el paciente es asmático, se le puede suministrar AINES perfectamente. No va a pasar nada, a menos que en algún momento haga una crisis después de suministrar ibuprofeno. Incluso puede tomar por ahí sus gaseositas muy de vez en cuando. El problema de las gaseosas es que tienen tartrazina, y la tartrazina es muy similar a los AINES y va a inhibir la ciclooxigenasa, pero no va a inhibir, mejor dicho, los otros metabolitos de la cascada del ácido araquidónico van a aumentarse en sobreexpresión a la inhibición de esa ciclooxigenasa y va a terminar haciendo broncoconstricción. Entonces, un paciente que sea alérgico a la aspirina o los AINES no debe consumir gaseosas, es decir, le quedan bloqueadas las gaseosas, pero si el paciente no es alérgico a los AINES, pues no le vamos a decir que consuma gaseosas siempre, pero puede tomarlas, puede tomarlas. Y los alimentos, según el GINA Report, se puede comer bien, no pasa nada, o sea, puede comer cualquier cantidad de alimentos, huevo, leche, helado, lo que quiera, pero sí debemos recomendar una dieta saludable, sobre todo pues rica en carotenoides. Muy bien, ¿cómo actúan los esteroides? Bueno, entonces los esteroides sencillamente inhiben la fosfolipasa. Al inhibir la fosfolipasa se inhibe toda la cascada del ácido araquidónico, sobre todo las prostaglandinas y los leucotrienos, que son los responsables de la broncoconstricción y las etapas agudas del asma. También se disminuye la fagocitosis, también se disminuye la presentación de antígenos a partir de las células presentadoras de antígeno, a partir de la expresión de los linfocitos T helper 2. Aspectos importantes de la farmacocinética de los esteroides inhalados. Primero que todo, la aerosolización. Esos esteroides, cuando los suministramos por aquí, por inhalocámara, van a sufrir una disminución de tamaño y van a llegar a la vía aérea de pequeño calibre. Ellos salen partículas alrededor de 50 micras y aquí tienen que disminuir de tamaño y aquí entran partículas de 20 micras. Si la partícula es muy grande, no va a entrar. O sea que si yo pongo este inhalador en la boca del niño, aquí no va a alcanzar a aerosolizarse y a llegar a la pequeña vía aérea. Para ello, de utilizar una inhalocámara, hay problemas con las inhalocámaras porque se puede pegar el esteroide en sus paredes, formando una película blanquecina. Por ello se recomienda inhalocámaras que tengan protección como la Aerochamber, por ejemplo, que tiene una repelencia de electrostática en su interior. O se le puede pedir a los papás que estén lavando con frecuencia la inhalocámara, incluso que le dejen agua, jabón, el jabón líquido de lavar los platos, pegado al interior de la inhalocámara. Muy bien. Ese es un aspecto importante y es la aerosolización del esteroide. El segundo aspecto importante es la deposición pulmonar. ¿A qué nos referimos con deposición pulmonar? A que el esteroide entra hasta acá, llega a la vía aérea de mediano calibre y se tiene que quedar en la mucosa bronquial y en la submucosa y no puede ingresar a la circulación, porque si llega a ingresar a la circulación se pierde su efecto y se va a sistémico, y si lo voy a dejar por mucho tiempo puede generar disminución del eje hipotálamo-hipófisis, hirsutismo y toda la manifestación cochingoide, y además de eso, al suspenderlo, puede desarrollar una crisis adinsoniana de ese paciente, es lógico. Entonces, debo darle un esteroide SNN que se quede aquí en la vía aérea. Según una reunión de la Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias en el 2018, se quedó en un consenso en evitar al máximo el uso de la beclometasona. Obviamente en Colombia lo seguimos usando porque pues no tenemos mucho dinero, pero el problema de la beclometasona es que si la vamos a usar, tenemos que hacer un step down, o sea, un retiro parcial, como si fuera un esteroide oral, porque puede generar una supresión del eje hipotálamo hipófisis. Muy bien, entonces tenemos que buscar un esteroide que se quede aquí, que tenga una excelente deposición pulmonar. Los de mejor deposición pulmonar son el mometasona, la ciclosanida, de ahí le sigue una deposición pulmonar alta también, el fluticasona, una deposición pulmonar un poquitico más baja, el budesonida,
y el que tiene peor depósito pulmonar es el beclometasona. La potencia esteroide. Desde el beclometasona hasta el mometasona, la potencia esteroide es alrededor de 5 o 6 veces. Creo que el mometasona tiene mucha mayor potencia esteroide. El esteroide ideal sería el fluorato de mometasona, con el que más experiencia tenemos en deposición pulmonar es con el ciclosanida, y el depósito pulmonar es espectacular y el control de las crisis asmáticas es espectacular, pero no se utiliza mucho en niños menores de 2 años. Y los esteroides más usados con mayor seguridad son el fluticasona y el budesonida de niños pequeños. ¿Cómo vamos a suministrar los esteroides? Los podemos suministrar con esos dispositivos de polvo seco, como el Ceretide, como el Discus, perdón, que suministra el famoso Ceretide, que es el salmeterol fluticasona, o que suministra el Symbicort, que es el formoterol budesonida, o los podemos suministrar también en dispositivos que se llaman PMDI, o sea, polvos de dosis medida. Esos polvos de dosis medida se necesitan apoyar de las inhalocámaras. ¿Qué inhalocámaras disponemos? Pues Aerocamber y otras, pero lo importante es la interfaz de la inhalocámara. Esta interfaz es una pieza nasobucal, o sea, una mascarilla, sirve para niños menores de 5 años, y esa para niños mayores de 5 años, la boquilla. ¿Por qué? Porque el 25% del esteroide se queda en la nariz. Debemos acostumbrarnos a utilizar inhaladores con boquilla en niños mayores de 5 años. Muy bien. ¿Cómo vamos a empezar el manejo de esos pacientes? Una vez diagnosticamos asma en un niño mayor de 6 años, si tenemos un diagnóstico de asma intermitente, nos vamos a ir al paso 1, que es esteroide inhalado, formoterol a baja dosis. En Cali nos dicen que a dosis media. Y solamente en las crisis, o sea, presentó una crisis, le empieza el esteroide inhalado y el formoterol. Si el paciente tiene un asma ya persistente, bien sea leve, moderada o severa, vamos a empezar esteroides inhalados a dosis media y los vamos a dejar durante 3 meses. Y vamos a hacer una evaluación inicial el primer mes y una evaluación el cuarto mes para ver si los suspendemos. En la evaluación vamos a seguir esos pasos. Evaluamos. ¿Qué hacemos en la evaluación? Primero que todo, pensamos nuevamente y reconfirmamos por interrogatorio si es un asma. Segundo, evaluamos comorbilidades. ¿Cuáles son las comorbilidades? Sinusitis, obesidad, reflujo gastroesofágico, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Preguntamos, ¿el niño ronca? ¿El niño duerme bien? ¿El niño está hiperactivo en las mañanas? ¿El niño está somnoliento en las mañanas? Eso nos hace pensar en un síndrome de apnea obstructiva del sueño. O evaluamos también si hay reflujo gastroesofágico. Siendo puritanos, deberíamos de hacer una impedenciometría si ese paciente no lo mejora, una impedenciometría, pH-metría, endoscopia, serie de digestivas y gamografía. Pero otra estrategia que utilizamos en Cali y nos va muy bien es empezar manejo para reflujo gastroesofágico con inhibidores de bomba protones, o sea, omeprazol o isomeprazol durante un mes aproximadamente. Si el paciente mejoró, posiblemente sea reflujo, lo que sea el causante del mal control del asma. Si no tiene nada de esas cosas, si es asma realmente y no tiene ninguna de esas comorbilidades, entonces lo que hago es ajustar el medicamento, o sea, aumentar un pasito. Estaba en el paso 3, me subo al paso 4. Estaba en el paso 4, me subo al paso 5. Y lo vuelvo a ver en un mes. En un mes vuelvo a hacer eso, vuelvo a hacer eso, vuelvo a hacer eso. Lo más seguro es que el paciente está bien, y si el paciente está bien, le dejo el tratamiento por 2 meses más. Lo vuelvo a ver, lo cito al mes siguiente y en el mes siguiente considero hacer el step down y al mes siguiente lo vuelvo a ver y le dejo el step down por 3 meses más. Esa es la forma del manejo de esos pacientes asmáticos. En un bebecito menor de 5 años es igualito. Si tiene un asma intermitente, no le voy a dejar obviamente formoterol budesonida, sino que le voy a dejar salbutamol a necesidad, o sea, 4 puff cada 10 a 15 minutos durante una crisis, y esteroide de mantenimiento, idealmente fluticasona a dosis media, o sea, 125 microgramos, 2 puff cada 12 horas durante aproximadamente 20 días, y de esa forma lo voy a manejar. Pero si el paciente tiene un asma persistente, bien sea leve, moderada o severa,
me paso al paso 2, al paso 3 o al paso 4 según su evolución. Ojo, por acá en los pasos 3 y paso 4 para ambos, tanto para chicos menores y mayores, se sugiere añadir LAMA, eh, o sea, antileucotrienos, perdón, se sugiere añadir antileucotrienos, en este caso pues Montelukast, eh, teniendo en cuenta que se debe suspender si el niño llega a presentar efectos neuropsiquiátricos. Y por acá obviamente le voy a añadir también esteroide inhalado más broncodilatador de acción prolongada. Pero si el paciente no mejora por acá, puedo añadirle tiotropio, que son los famosos LAMA, tiotropio, que son antimuscarínicos de acción prolongada, y pues tienen mucho efecto. Una vez tengo ese paciente aquí y el paciente no mejora, voy hablando del asma difícil control. Para ello tengo que hacer algunos tests. Uno de ellos es el asma control test, el otro es el asma control questionary. Si me dan puntuaciones muy altas, voy a hablar que ese paciente realmente tiene un asma difícil control. Necesita más estudios, necesita espirometrías, necesita pletismografía idealmente, necesita atacar, necesita descartarse otra vez ya con exámenes de reflujo gastroesofágico, ya con exámenes eh, alteraciones cardíacas, ya con exámenes tuberculosis, incluso beca en jugo gástrico, eh, necesita electrolitos en sudor, incluso hasta fibrobroncoscopia. Y si ese paciente no me mejora y no me mejora y no me mejora, debo empezar el paso 5.5, diría yo, hoy en día paso 6, que es biológicos. ¿Qué biológico? Inicialmente omalizumab, mepolizumab o dupilumab, cualquiera de esos. Están indicados en el protocolo de manejo de asma del Royal College en Londres, en Inglaterra, y ya se indican también en las guías GEMA. No es mala idea intentar con biológicos en nuestro medio. Y si el paciente no mejora, pues debo programarlo para esteroides de forma permanente. Puede ser prednisolona o puede ser triancinolona, llevando en cuenta que voy a tener riesgo de cataratas, riesgo de hipertensión y obviamente alteraciones cuchingoides y debo retirarlo suavemente. Ese es el diagnóstico diferencial del cual habíamos hablado. Ya aquí dijimos las enfermedades más frecuentes. La tos psicógena es muy frecuente en los adolescentes. De hecho, en los adolescentes en algunas latitudes, por ejemplo en Georgia, en Estados Unidos, el doctor Myers Weinberger dice que esos chicos, cuando llegan con tos persistente o tienen asma o tienen tos psicógena, y él mismo les hace psicoterapia y les quita la tos. Entonces, ojo con la tos psicógena en los adolescentes. Ya sabemos pues por qué no se puede controlar el asma, bien sea por las comorbilidades, porque no usan bien el inhalador, porque no le dan el inhalador, o porque la familia piensa locuras. Esas son las dosis de los corticoides. La dosis media, aprendámosla muy bien, de 200 a 400, tanto para el beclometasona como para el budesonida, y de 200 hasta 500 para el fluorato de fluticasona, o sea que una dosis de 2 pub de 125 cada 12 horas, o sea 250 cada 12 horas, 500 al día, es una dosis media y es una muy buena estrategia para arrancar en un niño con asma mal controlada. Muy bien. Cuando estoy solo en el mundo, ¿qué debo hacer? Manejo una crisis asmática leve y lo hospitalizo. Si es moderado o severa, lo remito. Si es severa, me voy con ese nené o le pido a un compañero que se vaya con ese nené en una ambulancia como urgencia vital. Y cuando el paciente se va para la casita, le doy cita al día siguiente y le prescribo el plan de manejo ambulatorio. Nunca nos olvidemos del plan de manejo ambulatorio. ¿Listo? Yo sé que ustedes van a revisar esa presentación en diferido, así que le toman una captura de pantalla de ese plan de manejo ambulatorio. ¿Vale? Finalmente, pues un niño asmático debe visitar al neumólogo una vez al año y al alergólogo una vez en su vida, ¿vale? Son personajes que deben estar allí en la vida de esos niños asmáticos. Muy bien, hemos revisado entonces crisis asmática y manejo del asma ambulatorio. ¿Tenemos alguna pregunta? El doctor Carlos.
Doctora Gastoy, por mi parte, la verdad, la presentación estuvo muy completa. Y muy larga. No, la verdad, pues desde su experiencia, la verdad, todo ese conocimiento es muy bien recibido, doctor. Y está excelente y de todas formas, la presentación está siendo grabada para ya con más calma poder retomar un poco ya las dosis y todas las escalas que nos comentó. Ahí en el chat veo que también otro compañero comentó que tampoco tiene ninguna duda Ah, y que bueno, bueno, justo muy bien, estaban ok. viendo el tema en pediatría. Entonces, fue muy Ah, bueno, oportuno. ok. Bueno, chicos, entonces espero pues que la hayan disfrutado y todo. Yo sé que está bastante larga y produce algo de sueño. Eh, Tomen todas las capturas de pantalla que sean necesarias. Por acá pueden conversar conmigo, pueden escribirme, pueden comentarme pacientes donde yo esté. Bueno, con mucho gusto pues los voy a atender. Bueno, ok, Muchas que gracias. pasen una buena noche. Listo, Muchas doctor, Bueno, gracias, muchísimas gracias doctor. por el Muchas gracias, espacio. doctor. ok. Bueno, bueno, con Gracias, mucho doctor. gusto. Muy bien. Gracias, doctor. Felicitaciones y adelante con ese grupo. Hay mucho para investigar en enfermedades respiratorias, por ejemplo, en bronquiolitis. Hay mucho tema para investigar en síndrome de apnea obstructiva del sueño. Cualquier cantidad de investigaciones se pueden desarrollar. La apnea obstructiva del sueño abarca muchos trastornos, trastornos de hipoventilación durante el sueño. Son asociados también a trastornos neurológicos, sobre todo a distrofias musculares. Hay mucha tela para cortar allí. Hay muchas cosas que no se han dicho. Hoy en día aparecen apneas complejas, aparecen muchas cosas, así que los invito a que busquen investigaciones por ese lado. Por ejemplo, hoy en día se podría plantear una investigación en los fenotipos de bronquiolitis, hacia un manejo personalizado de la bronquiolitis. Primero, puede haber mucho material para describir pacientes con bronquiolitis, hacer estudios descriptivos y posteriormente meterse a estudios incluso genómicos o de vías metabólicas en bronquiolitis, porque hay algunas características epigenéticas como el metaboloma y otras cosas de niños con bronquiolitis que están en investigación todavía. Y en asma tenemos mucha investigación en la parte de asma neutrofílico y también en el asma de difícil control. Hay mucha investigación y se puede empezar con una base de datos de niños asmáticos de difícil control, tener esos niños asmáticos de difícil control, buscar todo lo que se le ha hecho, todo, registrarlos, reportar los casos, hacer reportes de casos y poco a poco irlos agrupando y ver qué características tienen en común para ver qué tratamiento les podemos dar, cómo pueden mejorar, ¿vale? Es Listo. una buena línea de investigación y una propuesta pues para el grupo que tienen ustedes. Bueno, que pasen una buena noche, ¿ok? Listo, doctor, muchísimas gracias por las Estén muy bien. recomendaciones. Vale, Bueno, muchas gracias. bueno, Gracias, con mucho doctor. gusto. Muy bien, con mucho gusto.